Muy buenas tardes a todas y todos los que nos acompañan un día más, una tarde más, en la presentación de novedades de la editora regional dentro de la Escuela de Letras, de la Escuela de Letras de Extremadura. Evidentemente, nuestra primera intervención tiene que ser de agradecimiento. Agradecimiento en primer lugar a UPEX, que nos ampara y que además patrocina y produce la Escuela de Letras de Extremadura, esta iniciativa que a partir del año 2020-2021 de alguna manera ha revolucionado el horizonte de los talleres de literatura en Extremadura. Un agradecimiento especial a Rodrigo Barril, el técnico, el informático y técnico que nos acompaña todas las tardes y que además prepara concienzudamente estas presentaciones para que nunca haya ningún problema, y de hecho nunca lo hay. Un agradecimiento también que no podemos olvidar al Plan de Fomento de la Lectura, puesto que estas charlas, estas conversaciones que tenemos con los autores tienen como una triple vida. Por un lado, la de aquellos que nos ven porque se han inscrito en el seminario. Por otro lado, la de las bibliotecas que a través del Facebook del Plan de Fomento de la Lectura nos siguen en toda Extremadura, bibliotecas y clubes de lectura. Y por último, para todos aquellos que nos vean mucho más tarde en el repositorio de YouTube donde quedan grabadas estas conversaciones. Bien, pues como he comenzado diciendo, se trata de presentar una novedad de la editora regional de Extremadura, en este caso de una novela en la colección Geografías que se titula Dominios del Olvido, de Juan Antonio Paniagua. Siempre nos gusta recordar que la editora regional de Extremadura es una editorial pública. Depende de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura. Pronto cumplirá 40 años y que, bueno, pues viene acompañando el devenir cultural y social de nuestra región y proyectando el talento de las autoras y autores extremeños por toda España e incluso por todo el ámbito del español. En ese sentido, que sea una editorial pública, a nosotros la verdad es que nos llena de satisfacción saber que junto con la educación pública, sanidad pública, las bibliotecas públicas, hay una editorial pública entregada a la difusión de la cultura. Y hoy esa cultura tiene un título que es Dominios del Olvido, una novela que aparece en la colección Geografías, como he dicho antes, que siempre tiene un mapa o un plano, puesto que su objetivo es el de cartografiar los nombres de la literatura en Extremadura, crear ese mapa de la literatura vinculado a nuestra comunidad. Y en esta ocasión, ese mapa, ese plano, en este caso, es un plano de la Varsovia eh, inmediatamente anterior a la Segunda Guerra Mundial. Es un plano elegido porque está lleno de detalles, de una enorme complejidad, como de alguna manera ocurre en esta novela, que es una novela que el lector disfrutará muchísimo porque junto con bueno, pues su narración va a encontrar abundantes detalles que le hacen una novela muy contemporánea, un thriller muy contemporáneo, pero por otro lado una novela con todos los alicientes que ha tenido siempre los grandes relatos y la grande narrativa. Ya de entrada, me parece bastante complejo escribir un thriller sobre Extremadura sin que se acerque a ninguno de los lugares que ya se han tratado, de los lugares comunes que suele tener. Y sin embargo, Juan Antonio Paniagua, desde mi punto de vista, lo consigue, y lo consigue además con una prosa limpia, con una prosa ágil y además con una historia en la que sabiamente, como un químico que va aplicando poco a poco las sustancias, crea una enorme red de significados y de contenidos que merece la pena que hoy podamos compartir con él. ¿Qué temas aborda este thriller que aparentemente es simplemente el esclarecimiento de un asesinato, de una muerte? Bueno, pues muchos temas que me parecen muy contemporáneos. La idea de la memoria, la idea de la vuelta o del regreso, la idea de Europa en el contraste con España y con la evolución, la idea de alguna manera de los archivos eclesiásticos y de todo este referente que es muy, por otro lado, muy novelístico de lo escondido, lo misterioso, lo que está por desenvolverse, y además con unos valores que también me parecen apreciables. Es que en esta novela hay también una intensa reflexión sobre conceptos como la justicia, la reconciliación
y el reconocerse en una biografía, que me parecen elementos que quedan de alguna manera resonando cuando el lector cierra las páginas de Dominios del Olvido y recrea en su cabeza todas las piezas que han aparecido en esta investigación, porque de alguna manera esta novela tiene mucho de investigación. Sin ser ni mucho menos un libro sobre la memoria histórica, sí que hay un componente, y del mismo modo que sin ser ni mucho menos una novela de fantasía, todo lo contrario, es una novela realista. Sin embargo, hay una de sus aciertos o de sus creaciones que a mí me parece que da muchísimo juego, es el de Fuentelobo. Es un hallazgo tremendo, una comarca y una localidad en las que es posible, ahora ya nos lo comentará el autor, que es quien tiene que hablar, no yo, por supuesto, pero que tiene mucho de extremeño, pero tiene también mucho de literario, mucho de ficción, ¿no? En ese sentido, creo que Dominios del Olvido es una de estas novelas que, que seguramente se van a recomendar. Se van a recomendar porque, porque además no hace falta haber tenido una experiencia especial para poder disfrutarla. Es decir, es una novela para quien conozca Extremadura, para quien conozca la historia de España, pero también para quien le guste sencillamente leer y leer con un concepto general de misterio o de misterio o de desvelamiento de alguna manera. Esta obra llega a nosotros gracias a su autor, por supuesto, y su autor es Juan Antonio Paniagua. Juan Antonio Paniagua está muy unido a Extremadura, en primer lugar porque nació en Losar de la Vera, uno de estos pueblos que están tan arriba de la Vera, precioso, que todos conocemos, y que de hecho hoy no vamos a ver Losar, pero sí lo vamos a ver gracias a que la conexión desde la que está el autor, Juan Antonio Paniagua, se encuentra en la biblioteca pública, la biblioteca municipal de Losar. Además de esa vinculación de nacimiento, Juan Antonio Paniagua, que ha desarrollado su vida vinculado sobre todo al mundo de la educación, de la enseñanza, eh, también está relacionado con Extremadura por sus investigaciones. Esta es su primera novela, su primera ficción, pero no es ni mucho menos su primera publicación. Juan Antonio Paniagua tiene una intensa trayectoria como investigador, muy vinculado a la etnografía, a la antropología, a la etnohistoria y además a un personaje singular del que hemos estado conversando hasta hace nada, que es Julio Caro Baroja. De la familia de los Baroja está todo dicho, ¿verdad? Todo lo que tiene de interés y de complejidad. Lo cierto es que esta es su primera novela, y es una novela que desde la primera página llama al lector y le incita a continuar. En todo caso, creo que lo que nos toca ahora en este media hora, 3/4 de hora que vamos a estar charlando, es saludar a su autor, a Juan Antonio Paniagua, pedirle bueno, pues que salude si quiere y se presente. ¿Quién es Juan Antonio Paniagua? Sí. Pues nada, gracias Luis por tus amables palabras, y es verdad lo que has dicho. Sigo, aunque he estado siempre fuera de Extremadura, ahora jubilado empiezo a venir más, he estado vinculado vía por mis investigaciones. Y nada, felicitaros por esta iniciativa de AUPES, que es sumamente rica para llegar a todos los rincones de Extremadura, y dar también las gracias al Ayuntamiento de Losar de la Vera por las facilidades que me está prestando para hacer todo este enlace. Y bueno, si te parece, podemos empezar a hablar de la novela y podemos comentar aquello que tú consideres más pertinente de cara a los potenciales lectores. Entonces, yo con todo te voy a invitar a que leas la primera página de la novela. Muy bien. Porque sí, es una primera página muy apetecible. Muy bien. Bueno, pues empiezo con, porque sí, tienes razón, porque en cierto modo la primera página marca ya lo que va a ser el desarrollo de la novela. Entonces leo: ventiscas de la etapa otoñal. Ya yo opté por poner un título a cada uno de los capítulos, y cada uno de los capítulos lleva una intencionalidad. No es inocente hablar de ventiscas en la etapa otoñal. Y empiezo. La muerte de mi padre siempre estuvo rodeada de maledicencias, bulos y calumnias interesadas. Todo resultó tan brumoso y gris como la espesa niebla que envolvía su cuerpo aplastado por una vespa. Apareció con 3 balas, 2 en el pecho y 1 en la cabeza. Fue asesinado, como supe muchos años después, con mano firme, por gente profesional en el manejo de armas de fuego.
Ocurrió el 6 de enero de 1955. Su cadáver lo descubrió un pastor a primera hora de la mañana. Yacía en la cuneta de la carretera que une Fuentelobo de la Sierra y San Miguel del Monte. Ese trayecto lo realizaba todos los días sobre las 8 de la mañana y los asesinos lo sabían, escondidos bajo un tosco puente, esperando su llegada. No corrían peligro. Nadie pasaría ese día por aquella vía comarcal porque era festivo. El paraje, un valle cubierto por tupida maleza, resultó el lugar ideal para un homicidio bien planificado. El crimen quedó impune y con los años su muerte cayó en el olvido. Ese dominio del silencio donde todo cabe y nada es necesario. Quizás se parezca a la muerte, pero a diferencia de esta, que tras de sí deja el vacío y la desesperanza, el olvido siempre esconde la posibilidad de volver al mundo de los mortales en forma de memoria. Yo nací unos meses después de su muerte y nunca supe si fue consciente de que esperase descendencia. Mi madre, maestra nacional en Fuentelobo, nunca habló del tema. Se fue a la tumba de forma prematura, con sus silencios y secretos más pudorosos. Y todos estos recuerdos, con sus espacios grises y sombras indefinidas, me acompañaron a lo largo de la vida como fantasmas a los que nunca quise hacer frente. Su sola evocación, por pequeña que fuera, me provocaba un mal al que no lograba poner nombre. Así empieza esta novela y así se ve y así transcurre, y a partir de ahí pues viene la trama de la que podemos hablar ahora. Perfectamente. Muy bien. Esta página y un poquito más, y un tercio, que aparentemente para el lector simplemente ha contado de forma lineal una situación que, bueno, que además es un arranque, es una lección del narrador interesante, la de no ocultar nada. Sin embargo, Juan Antonio no ha ocultado nada, pero el lector se dará cuenta que cada uno, casi cada palabra, después va a tener como un reflejo, un espejo, donde se va a deformar un poco esa historia y no va a olvidar nunca en ningún momento esa resonancia que ha quedado esa primera página. Sí. Pero, Juan Antonio, lo cierto es que la primera pregunta entenderás que es evidente. ¿Y esta historia de dónde viene? Bien, pues a una cierta edad, Luis, yo ya soy, como puedes ver, ya tengo una cierta edad, pues en cierto modo es experiencias, historias que has oído, experiencias que has vivido, y a partir de ahí vas recreando una historia, vas montando una novela, que en cierto modo responde también a una intencionalidad, en este caso muy definida. No es casualidad que se hable en el primer capítulo de ventiscas de la etapa otoñal. Tú sabes que las personas, sobre todo yo, que soy mayor que tú, cuando entramos ya a una cierta edad empezamos a hacer las cuentas con el pasado. Vemos qué ha sido nuestra vida, vemos dónde estamos, vemos los que nos queda, y a partir de ahí, bueno, pues uno se plantea, bueno, pues esa experiencia del tiempo sí es propia, biográfica, y a partir de ahí se monta una historia que intenta, entre otras muchas cosas, responder a esa inquietud o a esa pregunta acerca del tiempo. Un poco es eso, y ahí viene Ventiscas, es un profesor en edad madura que está viviendo en Francia estupendamente, digamos, en un segundo matrimonio casi, como con la vida ya arreglada, con su hija trabajando y tal, lleva una vida de bon vivant en Francia y en un momento dado decide, debo regresar al norte de Extremadura para resolver o para afrontar los fantasmas que han condicionado mi vida. Y decide, aprovechando el año sabático, coger y venir a Madrid y luego a Extremadura. Digamos que la novela ahora se reparte entre Madrid y Extremadura para afrontar esos fantasmas personales en cierto modo, de un tema que le tenía, pues que había mediatizado toda su vida. Bueno, pues ese es el origen y así se empieza a montarse la novela. Porque la memoria es importante en esta novela, entonces. Sí. La memoria personal.
Sí, la memoria es lo que comento, ¿no? En un momento dado, yo creo que todos hemos tenido una biografía, hemos tenido, y bueno, pues al final o al menos cuando ya entramos en la fase otoñal de la vida, pues hacemos las cuentas para afrontar ya lo que nos queda de una manera serena, de una manera rica. Y bueno, pues esta novela en muchos aspectos responde a esa. Luego el montar el thriller, bueno, pues ahí entra la imaginación del autor, cosas que ha oído, cosas que ha vivido, cosas que ha imaginado, y a partir de ahí, pues sí hay toda una serie de secuencias hasta hasta el último capítulo. He intentado no utilizar una palabra que sin embargo se me escapaba casi, que es la linealidad, porque es verdad que la novela, la aparente linealidad de la novela no es así. Es más bien, hay un concepto cíclico muy filosófico, por otro lado, en su desarrollo, que me gustaría que comentases. Sí, bueno, vamos a ver, yo procedo bueno, he sido profesor de filosofía y el tema del tiempo, las distintas concepciones que tenemos del tiempo, por una parte tenemos el tiempo lineal, que entra en la cultura occidental muy de la mano del cristianismo por el concepto de principio y fin, pero siempre subyace el tiempo que tenían los griegos, que era cíclico y que estaba relacionado con la estación, estaba relacionado con el ciclo estacional, con el ciclo astronómico. Y bueno, pues en esta novela, en cierto modo, recupero un poco esa idea del tiempo cíclico, algo que no empieza y termina, sino que una persona que en la edad adulta se pregunta por el sentido es decir, voy a afrontar mis fantasmas, hace, digamos, un viaje casi purificador, y luego ya al final, cuando se resuelve y afronta los males que le aquejaban, es cuando vuelve otra vez, digamos, se cierra la novela después de ese viaje purificador y después de haber afrontado los fantasmas. Por lo tanto, en brazos de la diosa telúrica, que es el último capítulo y que es evocativo, podríamos hablar de él, cierra el viaje, digamos, no de hacer cuentas con el pasado, sino de encontrar la propia serenidad para seguir afrontar el final ya de la propia vida. Un poco ese es puede ser uno de los mensajes. Sí, porque de hecho el lector se pregunta cuando cierra esa última página, Sí. bueno, el lector encuentra que la última página, permíteme que lo lea, Sí. dices, atrás, muy atrás, quedaban enterrados para siempre los fantasmas de mi vida en la vieja y recia Castilla. Rosar de la Vera, 7 de septiembre del 21. Este relato es pura ficción, historias, tramas y personajes son fruto de la imaginación del autor. Sí. Lo que no quita para que el lector diga, bueno, o aventure de alguna manera su hipótesis de cuál va a ser en adelante el futuro de la vida del personaje con todo lo que ha aprendido y vivido en este tiempo, ¿verdad? Bien, bien. No entiendo lo que me quieres decir. ¿Te refieres al personaje que vuelve Sí, al protagonista, efectivamente. ¿Cómo? Sí, bueno, yo creo que ahí la novela, una vez que el lector la pueda leer bien, hay toda una serie de fantasmas que no solamente son afrontar, porque la idea del padre que no conoció está como un enigma en su mente. Es como el gran... Además, nunca se le explicó muy bien cómo le mataron, por qué le mataron, que ese es otro de los temas. Él hasta la adolescencia no se entera realmente de quién era su padre, qué había pasado, cómo sucedieron las cosas. Por lo tanto, él a partir de ahí no solamente resuelve el problema de la muerte del padre, sino que también hay otro problema, que es un cierto sentimiento de culpa por el abandono. Él se marcha a estudiar a Francia, ya se queda dando clase en un colegio internacional, y quizás tiene la culpa de no haber cuidado suficientemente a su madre, que empezaba ya en una etapa, digamos, bueno, pues de demencia, ¿no? Bueno, pues hay en ese viaje a los orígenes hay un sentimiento de culpa, hay ver qué pasó, y eso es lo que le va a dar la tranquilidad. Y entonces cuando dice los fantasmas quedan enterrados en la vieja y recia Castilla,
precisamente es eso, es que ese mundo que ha sido Castilla, y aquí hablamos de Extremadura, Castilla la Nueva, Castilla la Nueva, lo que hablábamos antes de cuando estudiábamos bachillerato, bueno, pues es una manera de decir, ahí quedan los problemas que originaban mi mal, y vuelvo otra vez al sitio donde estoy viviendo, y los brazos de la diosa telúrica pues es muy evocativo, es muy abierto, y bueno, pues tiene más de una lectura. No lo sé si he logrado responder. Sí, sí, Y sí, sí, bueno, pues es volver, después de reconciliado consigo mismo, a afrontar la última etapa de la vida serenamente. Un poco. No sé si he logrado explicarte bien lo que la pregunta, tu pregunta. Y esa vida serena choca con la vuelta, por esa vida serena que tú además has anticipado, que vive. Como profesor ya te preguntaré por ese contraste entre Europa y esa España que aparece en el texto, porque en el texto hay diferentes momentos de la historia de España. Es decir, el texto, él dice que es en el año 2009, ¿verdad?, cuando regresa. Sí. Pero hay hacia atrás hay varios momentos importantes de la historia de España que aparecen. Sí quería preguntarte Sí, por sí, sí. la presencia de Extremadura en la novela. ¿Qué presencia tiene? La presencia de Extremadura en la novela, en un principio, es, aunque no aparece como Extremadura en ese sentido, sí es prácticamente todo, es el norte. La novela está inspirada en la comarca de la Vera, está inspirada en la diócesis de Plasencia. Los personajes que aparecen, bueno, pues están relacionados con Plasencia, están relacionados con la Vera. Por lo tanto, es la presencia en Extremadura, es vital. Fuentelobo, los pueblos que aparecen, son eso. Por lo tanto, la novela, y mucho más cuando se habla de Fuentelobo de la Sierra, lo que era la vida en los años 50, es que se reproduce un poco lo que era eso que no se puede, ese aire que había en una población cerrada, agraria, endogámica, cerrada al mundo. Bueno, pues Extremadura está ahí, es que eso es Extremadura en los años 50. La novela tiene una presencia, Extremadura tiene una enorme presencia, aunque luego al final se hable de Castilla porque vas en el avión y ves cuando te elevas, todos hemos tenido esta experiencia, cuando en el aeropuerto se eleva, vemos ese páramo que es Castilla, ¿no? Pero digamos que todo lo que es Fuentelobo, que es el núcleo de esa parte, es la Extremadura de los años 50. Y también la Plasencia, con la presencia, digamos, como correa de transmisión del nacionalcatolicismo en los pueblos, ¿no? Era un poco... Es verdad, Juan Antonio, que esa comarca que tú llamas la comarca de la Sierra, ¿verdad?, Sí. ese entorno del que acabas de hablar, que Plasencia tiene, bueno, pues es evidente que no es que tenga condiciones, es que la realidad demuestra que es uno de los elementos con más referentes literarios que hay en nuestra comunidad, con mucha diferencia. No solo porque muchos autores os hayáis Sí. centrado, es decir, Fijar. estoy pensando desde la Murania de Álvaro Valverde a los textos, por ejemplo, de Gonzalo Hidalgo Bayar, Eugenio Fuentes también, Juan Ramón Santos, Javier Morales habla también de la comarca, tú también lo hablas, sino que hay, quizá porque es un pequeño microcosmos donde hay muchos elementos, está la sierra, los pueblos, esa vida levítica que aparece, que tú has citado y por la que te quería preguntar, porque has hablado de la importancia de la diócesis de Plasencia y en tu libro los archivos eclesiásticos, y una pieza especial del libro que es la carta del nuncio tiene mucha relevancia y entiendo que mucho trabajo del narrador detrás, Sí. tanto de investigación como de escritura. Claro, yo jugaba con ventaja. Yo había hecho estudios etnográficos sobre Extremadura, sobre la obra de Extremadura, sobre Extremadura en la obra de Julio Caro Baroja. Pero aparte de eso, yo había hecho ya investigaciones sobre la Vera, y hablar sobre la Vera hay que hablar sobre Plasencia. Son estos textos, son 3 que están publicados en la revista de Estudios Extremeños,
que como todo el mundo sabe, un poco es una revista de gran prestigio, me parece que desde finales del siglo XIX, que además me parece que se fundó siguiendo la Escuela Antropológica de Sevilla, del padre de los Machado. Los Si no, Machado, sí, efectivamente, sí. sí. Entonces es una revista que las élites intelectuales de finales del siglo XIX de Extremadura, siguiendo un poco el modelo de la Escuela de Antropología de Sevilla, funda. Y en esta revista, son tres. Yo aquí publico sobre la Vera y sobre los AR, pero estoy publicando sobre Plasencia. Y ahí yo ya tenía un conocimiento muy grande de los archivos. Bueno, pues eso me ayudó a montar un poco una novela con un contenido sólido desde el punto de vista histórico. A eso también tuve la suerte que por esos años, un poco después del 2009, se desclasificaron los archivos secretos del Vaticano. Me parece que fue ya en el final del pontificado de Juan Pablo II, porque luego, ahora también, no sé si Francisco también me parece que ha desclasificado alguno, pero en aquel momento se desclasificaron todo lo que estaba relacionado con la República, la Segunda República, con la Guerra Civil Española, con la dictadura de Franco y con los problemas de la Iglesia española en esos años, que no era cosa todo tranquilo, que el cardenal Segura dio bastante, se puso muy recio en Sevilla. Bueno, pues el propio obispo de Plasencia, Juan Pedro, siempre fue sospechoso, no de un hombre progre, pero sí de un hombre frío con el régimen por sus raíces carlistas de Navarra. Él era de origen navarro. Entonces, pues bueno, era aquello de soy conservador y bueno, pues la distancia con el régimen fueron las que fueron, pero era debido a sus ideas carlistas, que eran sumamente conservadoras. Bueno, esto aparece en la novela, y yo parto con la ventaja de tener esa documentación. Entonces, y me comentabas de la carta del nuncio. Bueno, el nuncio, que juega un papel importante en la novela, y aquí hay muchas horas de investigación histórica, el señor Antoniuti, Ildebrando Antoniuti. Bueno, en la novela aparece, Ildebrando aparece en español sin H y en italiano con H. Ahí se respeta siempre un poco el origen italiano. Este señor es ya de por sí objeto de una novela. La figura de Ildebrando es, desde mi punto de vista, ya para escribir una novela inspirada en este señor. Porque llega a España mandado me parece que fue en ese momento por Pío XII, que no era papa, le manda para intentar rastrear el origen de algunos niños que habían sido desplazados en la guerra civil fuera. Y aprovechando que estaba en España, le manda luego como representante ante la Junta de Burgos, ante los militares que se habían sublevado contra la República. Bueno, pues por una parte la Iglesia ahí tiene a Antoniuti y por la otra parte mantiene una relación con la República hasta el final. Bueno, pues esos documentos desclasificados son los que yo utilizo para redactar esa carta, que para mí es desde un punto de vista muy subjetivo, una de las pequeñas joyas literarias de la novela, porque me llevó mucho tiempo. Si quieres podemos hablar un poco de ella. Sí, por favor. Sí, porque además creo que Juan Antonio aporta un componente de atractivo para el lector. De repente el lector entra, sabes que incluso hay casi un subgénero que es el archivo secreto del Vaticano, etcétera. Sí, suscita pues eso, una curiosidad añadida. Creo que en el momento en el que aparece la novela la dota de una chispa de variedad muy interesante. Pues sí que me gustaría, sí, por favor. Sí, bueno, pues esta carta, que es la que manda el nuncio ante las denuncias del obispo acerca de posible participación política en el asesinato del padre del autor, pues bueno, él le responde, el señor obispo le responde una carta, el nuncio responde con una carta al obispo. Bueno, pues escribir esta carta, yo escribí no sé cuántas cartas escribí y ninguna me convencía.
ninguna me convencía. Digo, esto es impresentable. ¿Cómo puedo yo meter esto en un libro cuando suena a postizo? Pues suena. Bueno, pues decidí o hice un poco siguiendo lo que hizo en su día, un poco, según confesión propia, Umberto Eco. Umberto Eco, cuando escribió El nombre de la rosa, confiesa en sus apostillas, las tengo aquí, las apostillas que publicó Umberto Eco. Él confesó que para coger el tono leyó muchos textos en latín, y eso que él era un experto en filosofía medieval, hizo la tesis doctoral sobre Tomás de Aquino. Bueno, pues yo hice lo mismo, empecé a leerme cartas de los prelados, empecé a leer, digamos, intercambio de este tipo de correos, y bueno, a partir de ahí empecé a reconstruir una carta que podía parecerse a un tema a lo que podía haber escrito un nuncio en esa época. Incluso en la carta, a mitad, se corta porque yo ahí me encuentro con una dificultad muy grande. Es introducir unas frases en latín que eran por las que el nuncio reclamaba, al obispo le estaba llamando la atención por el tema de la unidad, ¿no? Y por lo que en aquel momento se jugaba la Iglesia, porque estaban a punto de firmarse el concordato con la Santa Sede. Bueno, pues esas frases que aparecen ahí son del propio, puede sorprender esto a las personas que nos estén escuchando, son frases del propio Antoniuti. Son frases, ese inciso, no el resto. El inciso que yo me veo una obligación de romper, porque no lograba cerrar esa especie de romper, es una frase, son frases del propio nuncio Antoniuti, el del Brando Antoniuti. Y es una carta que escribe precisamente al hilo de la crisis de la diócesis de Sevilla con el cardenal Segura, que, como todo el mundo un poco experto en historia sabe, que se mostró, digamos, se rebeló contra que se colgaran en los muros de la catedral, en fin, todo aquello que ya cualquier persona con cultura histórica lo sabe. Bueno, pues esta carta, que para mí es una pequeña, a lo mejor decir, porque me costó mucho, lo digo porque no sé si es buena, mala o regular, pero a mí me costó mucho encontrar el tono de meterme en la lógica de un nuncio para poder montar una carta totalmente convincente, que no pudiera parecer algo postizo. Entonces, bueno, pues esa es una carta, por ahí vienen los tiros un poco. Pues yo creo que el estilo está muy logrado. De hecho, Bien. tú antes decías que te costaba en borradores encontrar que no fuese artificial. Lo difícil era encontrar el tono artificial con la que escribe un nuncio, claro. Sí. Bueno, sí, claro, porque es un lenguaje, pero la carta es, porque ya empieza hablando, la carta ya empieza hablando, es decir, para que las personas que nos están siguiendo en esta videoconferencia, eso, pues, por ejemplo, empieza: excelentísimo, reverendísimo monseñor, se refiere al obispo en este caso de la diócesis. Hoy, 25 de marzo, día de la anunciación del ángel Gabriel a la Santísima Virgen María del nacimiento del Señor nuestro Salvador, contesto a su carta 26 de febrero para informar a vuestra libertad sobre la conversación privada mantenida poco ha con el señor ministro de la Gobernación, don Blas Pérez González. En su reunión, el señor ministro, a quien venero por su virtud y tacto exquisito, bueno, pues es que era el tono. Yo leyendo un montón de cartas y de intercambio, era este el tono, y es lo que le hace, yo creo, más convincente. Si no, queda como un inciso que, bueno, pues que no sería muy asequible por un lector. Dice, bueno, sí, una carta, pero bueno, es el tono, es el aire que tiene la carta. Por eso digo que es desde mi punto de vista, es una de un tema sumamente que a mí personalmente, porque me costó mucho, lo valoro. No sé si el lector lo valorará en la medida que yo lo hago. Pues fíjate que hablas de ese extrañamiento que sentimos al leer esa carta. Es que es un extrañamiento que siente el personaje protagonista en varios momentos, porque, claro, en tu novela hay una serie de planos temporales que si vamos hacia atrás, hasta ese presente de 2009, que en realidad es el presente de la crisis de ese momento. Sí. Está la transición,
también aparece, y aparece un franquismo muy sociológico, muy establecido, con referencias, por ejemplo, a los falangistas. Es decir, de alguna manera hay tu libro sería una especie de historia de España de la segunda mitad del siglo XX, Sí, completa, sí, sí. donde hay, por un lado, una serie de constantes con las que se choca el personaje y otras con episodios que le producen una extrañeza fuerte y, claro, son las claves que le mueven a ir desvelando el secreto de esa muerte. Creo que uno de los aciertos de la novela es que esa visión de la historia de España o de los distintos momentos los hace un personaje que en el presente en realidad está fuera de España. Vive en Francia, en Rouen, si no me equivoco. Sí. Entre Rouen y al sur, cerca de Folkestone, porque la pareja, luego si quieres podemos hablar, porque ese partir de Francia, del norte de Francia y de Inglaterra, da a la novela un aire de un personaje extraño a la vida de España, que Claro, viene pues, eso. por eso te quería preguntar, ¿cómo ha sido esa experiencia de intentar generar un extrañamiento respecto a la historia de España que en realidad tenemos completamente encarnada? Por Sí, otro lado, nosotros, ¿verdad? sí, sí, este es un tema, vamos a ver, yo vuelvo a decir, ¿no? Yo procedo de la filosofía, ¿no? Y a mí todo lo que son dogmatismos, actitudes cerradas, creo que lo bueno y lo malo está muy repartido, no creo en maniqueísmos. Entonces, es una manera también de entrar en un mundo que ha suscitado muchas pasiones, que ha suscitado muchos enfrentamientos, que lo estamos viendo en nuestros días. Entonces, para mí era muy importante, digamos, sobrevolar desde fuera y ver en su conjunto lo que había sido un problema que sigue suscitando enfrentamientos en la historia de España. Entonces, bueno, pues sí, aquí se intenta recorrer, se intenta ser muy honrado a la hora de afrontar ciertos problemas. Y ahí ya entramos un poco en lo que es uno de las referencias del asesinato, es el tema del gobernador civil. Los gobernadores civiles en los años 50, no estoy hablando del tardo franquismo, todo el mundo sabe que bueno, pues en las provincias los gobernadores civiles en la mayoría, y esto está documentado, procedían de la falange. Todos sabemos Sí. que la falange era como una cuña dentro de la dictadura, realmente fascista, porque esta sí que se inspiraba en Mussolini, José Antonio se había inspirado en Mussolini, y bueno, pues yo no sé si José Antonio no hubiera muerto o no hubiera sido ejecutado en Alicante, posiblemente, en Alicante creo que fue, ¿no? Sí, en Sí. Alicante. Yo creo que hubiera habido muchos problemas entre él y Franco, porque tenían una concepción muy distinta de eso. Entonces, los gobernadores eran los que venían muchos del falange en los años de la autarquía y a través del nombramiento de los alcaldes tenían un poder enorme y en algunos ministerios también. Bueno, pues en la novela se refleja ese hecho, el gobernador de la autarquía, el de la primera, de la dictadura más dura y más cerrada. Entonces, sí, ahí se intenta pues, describir, incluso se habla, otro de los temas que para mí esta novela resulta curiosa es los pueblos de colonización que existen. Aquí tenemos varios, aquí mismo, a pocos kilómetros. Bueno, pues parece ser, yo investigando por la novela, pues me encontré con que todo lo que era el Ministerio de Agricultura se inspiró en la ley en la reforma agraria de la Segunda República, en muchos aspectos. Bueno, pues para hacer o levantar muchos de estos pueblos de nueva colonización. Bueno, pues son temas que en la novela se intenta tratar con mucha objetividad, con mucha objetividad, llamando las cosas por su nombre y sin entrar, digamos, en buenos y malos, por decirlo de una manera muy simple. Claro. No sé Que- si con esto he respondido a Sí, tu sí, 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 pregunta. sí. Pues quería preguntarte qué importancia tiene tu autor, narrador, de esta historia. Te hemos presentado como profesor y el protagonista es profesor. ¿Qué importancia, qué trascendencia tiene Sí. respecto al mecanismo de la novela, la experiencia del docente, del autor, del narrador y del protagonista? Sí, bueno, yo si volvieran a hacer, volvería a ser profesor. Quiero decir que estoy muy contento de lo que ha sido mi vida como profesor.
menos institutos. Para mí ha sido una experiencia muy positiva, hombre, ha habido de todo, pero en general. Y eso condiciona y determina mucho pues, mi manera de ver, entender y mirar la vida. Entonces, bueno, pues aquí hay unos ojos que miran desde el análisis, mira la realidad viendo cuáles son los engranajes sociales que nos llevan a, bueno, pues, a veces a los enfrentamientos, a veces a otros temas. Por lo tanto, el profesor que mira la realidad está muy presente a lo largo de toda la novela, eso sí, es evidente. Efectivamente. Oye, quería preguntarte, ha salido, es verdad que es salirnos un poco, pero no podemos perder esta oportunidad, pues tú has trabajado mucho sobre Caro Baroja, hemos hablado de Caro Baroja antes. Caro Baroja, que además es un personaje que también atraviesa la vida intelectual de la España de la segunda mitad del siglo XX, sobre todo, Sí. y que supongo que por la rapidez con la que todo pasa ahora parece como mucho más lejano de lo que está, no lo está, y de hecho es una referencia. Tú has tenido vínculo personal, lo has estudiado mucho, lo has investigado, has escrito muy en torno a esos temas. ¿Qué ha representado para ti la figura de Caro Baroja como intelectual? Sí, Y tú, vamos a intelectual ver. tú y él. Sí, sí, yo, vamos, yo tengo desde muy joven, yo no sé, aquí entraríamos ya en temas más personales, pero desde muy joven he tenido mucho interés por todo lo que eran, bueno, las fiestas de San Juan, y yo empecé a escuchar que un señor, Caro Baroja, había escrito sobre la noche, bueno, y yo muy joven ya leí algo de Caro Baroja sobre este tema. Y desde entonces en mí quedó como un pozo ahí, como un interés, y luego he ido leyendo algo de Caro Baroja, sobre todo el tema del el carnaval, la estación del estío, en fin, que iba. Pero, y cuando llega un momento en que ya pues, estaba en el instituto dando clase y decido seguir ampliando mis conocimientos, ampliando, hago el doctorado, tuve dudas, tuve varias dudas entre qué autor y me incliné por Caro Baroja. Tuve la suerte de tener un buen profesor en este sentido que guió mis pasos. Y fue él el que logró que pudiéramos visitar a Caro Baroja en su casa de Madrid, que ya estaba muy lógicamente, y su estado de salud no ya era bueno. Y bueno, a partir de ahí yo empiezo a investigar y empiezo a descubrir la riqueza de este señor, de Caro Baroja. Y para mí es como en la España, por la edad, en la España de los años 50, representa una figura transversal, porque viniendo de una familia, sobrino de Pío Baroja, con ciertos, con unos posicionamientos muy claros acerca del régimen, contra el régimen, al mismo tiempo es un hombre que mete una racionalidad desde su escepticismo, es un hombre pues, bueno, que por las razones que sea, lo que comentas, ha pasado muy rápido, se está olvidando, pero que representa o encarna una figura de referencia para entender lo que ha sido la evolución en los años pasados. Esto es así. Evidentemente. Pues se nos han pasado los 45 minutos en un soplo, ¿verdad? Pero no por eso queremos dejar de preguntarte Sí. una pregunta que hacemos siempre a todos los autores y autoras que nos acompañan. Aunque esto tenga un público muy amplio, su origen está en un taller de escritura. Sí. Entonces, qué menos que preguntarte por tu cocina de la escritura, es decir, por cómo anotas, cómo escribes, cómo revisas, qué haces ahora, qué estás escribiendo, en fin, esa parte tuya de autor dentro de casa. Bien. Sí, bueno, yo dedico por disciplina, dedico todos los días a escribir algo. Y lo hago también por una disciplina personal, mental. Y bueno, pues no dejo de escribir, estoy. Y en este momento tengo dos cosas, que son distintas. Por una parte tengo una novela que en su momento de manera mal aconsejado me precipité y lo subí a una plataforma digital y la retiré enseguida, y que ahora la estoy totalmente rehaciendo. Y es una novela que está en este caso relacionado con, también muy histórica, porque se trata, en el fondo de la novela se trata de
que los servicios secretos del tardofranquismo logran introducir un topo en el entorno de, bueno, pues del Partido Comunista en Francia. Es una novela que va un poco por ahí también. Y bueno, esa está en proceso de rehacer. Y luego tengo una obra que está muy relacionada con lo que ha sido mi vida de profesor. Cuando me jubilé, digo, tengo que aprovechar el material didáctico que tengo para escribir un ensayo de filosofía. Pero dije, ¿dónde vas? Si hoy nadie lee filosofía. Dice, esto es perder el tiempo. Entonces decidí hacer un ensayo novelado en 3 días, un viaje iniciático de un chico, de un adolescente que termina el bachillerato, que termina primero de bachillerato, y bueno, pues eso ya está terminado, ese ensayo ya está terminado, estoy en los últimos repasos, y es un viaje de 3 jornadas a una cumbre misteriosa que a su vez me coincide con las famosas preguntas de Kant, que cualquier persona que haya estudiado el bachillerato pues sabe cuáles son, acerca de qué podemos conocer de la realidad, la moral, la ética, qué sentido tiene todo, etc. Bueno, pues ahí sí entra y está muy presente en ese relato, en ese ensayo novelado, el papel de lo que ha sido mi vida de profesor. Pero vamos, en principio respondía a utilizar el material didáctico que había utilizado a lo largo de mi vida y que había como un vacío. Sí, yo en aquel momento eché de menos lo que era la clase, otras cosas no, pero lo que era la clase sí, sobre todo en primero y segundo de bachillerato. No lo sé. Y bueno, pues sobre el escribir, bueno, pues yo escribo, releo, corrijo y hasta prueba de ello fue la carta del nuncio, y hasta que no estoy pues medianamente satisfecho no doy por terminado el primer borrador, que luego tú sabes muy bien, que conoces mucho este mundo, que nunca se termina de corregir un texto. No lo sé si he respondido a tu pregunta, Luis, o queda alguna duda. Perfectamente. Sí, pues sí. muchísimas gracias, Juan Antonio. La verdad es que hemos estado muy a gusto contigo. Yo espero. Dominios del olvido, de Juan Antonio Paniagua, una novela que sin duda va a resonar en el espíritu de los lectores y además va a ser una lectura, creo que por ejemplo ahora para Semana Santa, de estas que uno coge y no suelta. Entonces, sí. Bueno, Vamos creo a que ver. muy recomendable. Muchísimas gracias por tus palabras, por tu presencia y por todo este trabajo de escritura. Sí. Y nosotros nos despedimos con el agradecimiento de nuevo a UPEX, que nos acompaña y nos ayuda y nos facilita esta difusión de las novedades de la editorial regional. Y quedamos para la semana que viene, donde no será una novedad de la editorial regional, sino que dentro del programa Entre Líneas, donde se conversa con autores que tienen una larga trayectoria, mi compañera Virginia Izcolbe, de Plan de Fomento de la Lectura, conversará con el poeta y ensayista Álvaro Valverde, también de presencia. Bien, pues muchísimas gracias a todas y todos. Nos vemos en una semana en esta misma plataforma. Gracias. Bueno, gracias a vosotros.